Estamos en comunicación con Eduardo Moca, periodista, politólogo, bueno, un conocido de esta radio que tiene siempre la amabilidad de atendernos. Edgardo, ¿cómo te va? Jorge Benedetti y Rodolfo Colangelo te saludan. Bien, Jorge, bien. Estoy, recién comentaba con una colaboradora del programa que estoy en un apuro desde el punto de vista del tiempo y las tareas, pero priorizo de cualquier modo tener la conversación con esta radio a la que quiero mucho y respeto, ¿no? Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo y si querés lo hacemos cortito, solo me explicás hacia dónde va el país y cómo salimos de esto y ya estamos. Me sobra el tiempo, yo estoy justamente me viene bien porque puedo pasar a la oralidad algunas cosas que estoy tipeando, ¿no? Claro, muy bien. Estamos en un momento nuevo de la política argentina. A veces es difícil detectarlo porque sobre todo en una situación como la que se creó a partir de la asunción de Milei, donde todo es una rutina repetitiva, siempre vemos los mismos mensajes, siempre oímos los mismos agravios, siempre escuchamos al mismo vocero presidencial. No quiero calificar porque no sería justo. No encontraría palabras moderadas para referirme a ese personaje, pero el personaje central es Milei, digo, ¿no? No hay ningún parentesco entre la supuesta voluntad de terminar con los privilegios de la casta y las conductas reales que está tomando el presidente, que no hace otra cosa que pasearse por instancias internacionales de muy poco compromiso con la democracia en cada uno de los países que prohijan esas experiencias, y una especie de separación mental, intelectual, de la realidad que está viviendo el pueblo argentino, de la realidad que está viviendo el propio gobierno, porque el gobierno está en las horas, pongámosle que sean días y no horas, en las horas en que se va a dilucidar qué pasa con esta propuesta de intensificar la privatización de los recursos, el favorecimiento de los sectores concentrados de la economía y el perjuicio de los trabajadores y la gente del pueblo, que ya ha sido, habría que tener alguna estadística a mano, pero la pérdida del poder adquisitivo del trabajo en Argentina, de esta temporalita corta de gobierno de Milei, debe tener muy pocos antecedentes en la historia, ¿no? Sí. Debe tener muy pocos. Yo me acuerdo mucho de la hiperinflación durante el gobierno de Alfonsín, pero había un esfuerzo de aquel gobierno, con todas sus dificultades y sus yerros, por mantener la olla, mantener el plato de comida en la mesa de las personas. Acá hay una especie acá hay un festejo. Acá se está festejando que se le saca el plato de comidas a las personas y se aplaude una inflación porque no es lo catastrófica que el gobierno pensaba que fuera a ser. Estamos en momentos verdaderamente muy, muy peligrosos. ¿Cómo te va? Rodolfo Colangelo te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodolfo? ¿Cómo te va? Con respecto, con este tema de la inflación y de la pérdida del poder adquisitivo, hay ejemplos concretos. Por ejemplo, yo estaba viendo en el barrio donde vivo, en la calle Comercial, veía asombrado en las tiendas ropa de invierno, por ejemplo camperas, que habían bajado notablemente los precios, y el gobierno podría decir, bueno, ven que está bajando la inflación. Por ejemplo, un aviso: la semana pasada campera 400.000 pesos, hoy la puede llevar por 200.000. Entonces, lo que estaba viendo es que no es que está bajando la inflación, es que la gente no puede comprarla y los negocios están desesperados por vender. Entonces, bajan 200.000 pesos, la bajó. Y nadie la compra. Yo escucho esas cifras, no tengo por suerte que comprarme una campera en estos días, pero es estremecedor, ¿no? Aparte, descuento del 50% del precio. Sí, es como decís vos, eso no revela una mejora económica, revela el fondo de la lata. Claro. El rasguño en el fondo de la lata. Y yo creo que, no sé si hay circulando cálculos sobre
sobre dónde puede llevar esta situación, porque al no tener antecedentes, por lo menos iguales en la historia argentina reciente, no es fácil calcular, porque aparte no estamos en un momento de repliegue absoluto de la movilización popular como algunos entusiastas creen que es. Uh-huh. Hay una CGT, hay una conducción de la CGT en el mejor momento de la CGT desde hace mucho, yo diría desde la época de Saúl Ubaldini, ¿no? Uh-huh. Y hay una concurrencia de trabajadores, el tema de la universidad, el tema de todos los sectores afectados, que no hay ningún lugar de tregua en la Argentina. Y encima hay un gobierno que no tiene noción de los tiempos. Yo durante un tiempo pensé que eran demasiado inteligentes y que estaban moviéndose con mucho sentido, porque digo, alguna cosa deben haber visto, deben tener prevista alguna cosa, porque este estilo de gobierno provocador, pretencioso, insultante y demás, con una situación social como la que estamos viviendo, uh-huh. Bueno, es cuestión de esperar el momento. Acá no es inviable esto, es inviable. Uh-huh. Y Edgardo, decías al principio el tema de si se llega a concretar se llega a materializar, ¿no? Lo que, bueno, lo decía Jauretche, pero también Cristina lo nombraba la otra vez, lo del el andamiaje, ¿no? De lo colonial, que sería sí. la ley bases. ¿Cómo ves eso, sobre todo hacia adentro del movimiento nacional popular, voy a decir, digamos, para meter todo adentro? Sí. En esta especie de tironeo, esta cosa casi angustiante que tenemos que estar contando y mirando si finalmente le dieron algo, y entonces, como van a hacer una canchita en tal provincia, perdimos 2 senadores, y como le dieron la plata, por ejemplo, a la dirigencia radical de la UBA, ahora van a votar la ley. ¿Cómo ves eso? Yo creo que que ese tipo de situaciones está en el terreno de las posibilidades, porque negar esas situaciones significaría tener un concepto de la oposición política realmente muy optimista. Yo creo que va a haber de todo en estos días, va a haber de todo, y hasta incluso puede darse que, como de alguna manera te preguntás vos, puedan encontrar una solución que les permita avanzar con el proyecto de ley. Yo desde ya lo veo muy difícil, pero aunque lo lograran, este tipo de triunfos que todo el mundo atribuiría a razones que no son estrictamente la defensa del pueblo y la defensa de la democracia, sino a otros cálculos y a otros arreglos que el pueblo sabe intuir, que sabe explicar, y que no van a hacer otra cosa que seguir cerrando el cerco sobre una clase política, sobre un sector de la clase política que ya está rondando el borde del vaso, en una situación de tanta gravedad social, que nos desayunemos algún día de estos con un viraje de la gente que está hablando de bloquear especialmente el régimen de inversiones, que es, sí. Bueno, el estatuto del coloniaje es una forma casi insuperable de decirlo, pero sí. Hay que hacerse cargo de que eso es el cambio de la estructura económico-social de la Argentina, un cambio de algo que viene cambiando en términos de empeoramiento, no es un cambio que interrumpe una ruta virtuosa. Es un cambio que agudizaría un desastre social y económico, ¿no? Recién estábamos hablando con el ministro Catopodis, nos decía que están convocando desde la provincia de Buenos Aires, el gobernador, a una marcha cuando se trate la ley base en el Senado. Precisamente él iba a un acto en Florencio Varela con el gobernador Kicillof para pulir los detalles de esa convocatoria, y la provincia de Buenos Aires marcharía al frente de esa movilización. En ese sentido, ¿cómo ves la reorganización del peronismo? ¿Puede ser por ahí, por el lado de Axel Kicillof o de otro referente?
Bueno, yo podría decirte cuál sería mi deseo. Para mí Claro. el tema es superar esta impasse, esta larga impasse, porque no es solamente desde que ganó Milei, viene de antes la impasse, del espacio peronista, superarla de cara a las demandas más urgentes de las personas. Yo estoy viendo, ojalá me equivoque, pero estoy viendo que hay muchas estrategias que se basan en arreglos internos, en cálculos, que no están mal los cálculos, pero yo quisiera querría que la reorganización del peronismo no consista en saber quién es el secretario general, el jefe, que fuera el programa político para evitar el saqueo de la Argentina, para enfrentarlo sin ninguna concesión. Y después de que eso se decida, yo me quedo un poco más tranquilo respecto de las distribuciones de recursos que siempre tienen un lado de cálculo, pedirle a la política que no calcule, que se entregue generosamente a todas las demandas. Esas son cosas infantiles, que lo único que sirven es para justificar después la rabia antipolítica cuando las cosas no tienen ese sello ideal. Entonces yo no creo en los sellos ideales. Yo creo, por supuesto, que la figura de Axel Kicillof es una de las cartas importantes. Es una cuestión muy importante porque es un hombre muy vinculado a la política de los primeros años de los gobiernos de Néstor y Cristina, una persona joven que además ha hecho una experiencia muy importante y que no está yo veo que no está interesado ni actuando en la dirección de un enfrentamiento interno. Tengo la sensación de que Kicillof además sabe que cualquier mal movimiento en una situación tan delicada se puede complicar mucho su propio futuro político, porque si hay alguien que el grupo terrorista económico político que hoy gobierna, si hay algo que le gustaría sería complicarle la vida a Kicillof, y tienen maneras de intentar complicarla, porque la situación de la provincia de Buenos Aires, como la de todo el país, no es una situación ideal. Hasta ahora eso está teniendo un trámite verdaderamente elogiable, porque están a la ofensiva, están tomando la iniciativa. Yo además no quiero dejar de decir que sería bueno que todo el peronismo, todas sus corrientes, hagan una especie de alto el fuego, incluso sobre intereses de redistribución de recursos que podrían ser válidos, pero dejar que se consolide la experiencia de Axel, pero también la experiencia de los gobernadores del norte, de otras corrientes y de otras personalidades del mundo peronista y también del mundo no peronista, porque está planteada la oportunidad de que los gobernadores que no participan del tinglado peronista también puedan tener posiciones, como de hecho las han ido teniendo dentro de la discusión de estas propuestas colonialistas. Sí. Entonces yo creo que hay que jugar a eso, no a enredarse en quién tiene más, no sé cómo decirlo de modo elegante, ¿no? Quién tiene más recursos en la pelea por el poder interno. Sí, Edgardo, mientras eso sucede, también me salteo porque te iba a preguntar por esta cosa, por ese ataque interno medio al pedo a veces, pero que lastima, que también avanza sobre Kicillof no peronista, bueno, esas cosas que se escuchan todos los días, pero me corro de eso y te quiero preguntar por mientras los tiempos de ese armado avanzan, este experimento Milei avanza y avanza fuerte, y yo decía hoy temprano, bueno, vamos a poder retomar el nombre del Centro Cultural Kirchner, ahí no va a haber problema, pero una ley como la ley Bases o el DNU, si no cae, va a ser bravo, ¿no? Por 30 años. Sí, yo creo que en Argentina nada dura 30 años. Yo en ese punto tengo equidad, porque el llamado proceso de reorganización nacional hablaba de la etapa económica, después la etapa social, después la etapa... Claro. Hubo un cordobazo, se tuvieron que ir colgado de los aviones. No, yo esas cosas, esas amenazas
A mí la amenaza que yo sí siento, y lo siento en la piel, es lo inmediato, es lo que está pasando hoy con la alimentación de la gente, con la escolaridad de los pibes, con las cosas más elementales de la vida. Yo ahí, no en los próximos 30 años, en estos meses, en este invierno que estamos por empezar, se puede ver mucho si no se nos frena. Mucho. Yo creo que hay que concentrarse el modo de reorganizar el peronismo, el modo de reunir al peronismo, combate incondicional contra esta mafia que se ha apoderado de los resortes del gobierno. Y que se anime a curar un poco con la opinión sobre cómo salir. Yo creo que tiene que comunicarse de un modo donde el valor principal sea, junto con el sostenimiento del régimen democrático, al ladito del régimen, de la defensa del régimen democrático, una rápida recuperación del salario y de las condiciones de vida de los trabajadores. Si eso no ocurre, va a ser imposible evitar una situación caótica en Argentina. Nadie se deja... puede ser que uno se imagine que han salido pueblos que de tanto recibir derrotes se han inclinado. Pero el pueblo argentino no lo veo en esa... Lo veo peleando, pelea, insisto, en la conducta de la CGT y el resto de los movimientos sindicales, incluidos los movimientos sociales, puede haber mucha discusión, puede haber mucha interna, puede haber lo que sea, pero están en la calle. Y eso es un activo que hay que valorarlo. Y hay que ser digno de eso. Hay que estar a la altura de eso que está haciendo el pueblo argentino. Sí, y bueno, y tenemos que apoyarnos en gente como vos que lo puede leer, digamos, hay que mirarlo bien. Coincido con lo que decís, solo manifestaba esta urgencia, este despelote de la aceleración de todo, que viene todo medio difícil de atajar, digamos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con las prevenciones que vos planteás, totalmente, porque nada está escrito, así como no está escrito que ellos nos pasen por arriba, tampoco está escrito que nosotros recuperemos rápidamente el curso de la acción. Yo creo que lo que sí puedo decir es que en estos meses que han pasado hemos tenido grandes acciones de masa, grandes acciones populares, grandes procesos de unidad y de confluencia que yo personalmente no esperaba. ¿Por qué? ¿Y por qué creo que no lo esperaba? Porque las dirigencias, incluida la dirigencia del espacio peronista, no veía esa fe, esa convicción que esto se podía enfrentar. Se puede enfrentar después los tiempos que lleve recuperar la fuerza viva. Por parte de nosotros venimos una experiencia muy dura desde la pandemia, pasando por las acciones internas interminables en el espacio propio y los saboteos mutuos que hubo. No quiero entrar en el terreno de la responsabilidad de cada dirigente, pero como fenómeno global, como fenómeno general del peronismo, nosotros hemos dado muchas ventajas, ¿no? Muchas ventajas. Sí, sí. Edgardo, te agradecemos muchísimo que paraste. Ojalá sea aprovechable lo que siempre es aprovechable para nosotros y para nuestros oyentes sobre todo. Muchísimas gracias. Estamos en abrazo grande.